Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Hombres de Integridad. Mi nombre es Marcos Martínez. Gracias por estar aquí. Hoy voy a tener el gusto de leer con ustedes ya el final de este hermoso libro llamado Hombre al Máximo. La verdad es que he aprendido mucho en estos últimos capítulos que he leído de corrido, que en lo que he leído, bueno, he aprendido de todo, pero ahorita leyendo rápido todo, me ha quedado la información muy bien, está hermoso, me he enamorado de este libro. Así que pues sigue el capítulo 15 y el epílogo, creo que se llama. Bueno, el final. Bueno, a lo que vinimos. Cualquier cosa déjenlo en los comentarios, ¿sí? Capítulo 15. ¿Cuál es la pregunta? Disimulando un bostezo, presté atención a cómo una pareja difería en sus respectivos puntos de vista. Mi oficina no tenía ventanas y parecía que faltaba el aire. El ambiente estaba sofocante y era como si ellos también estuvieran sofocados. Me agrada la gente, me gusta ayudarla, pero estaba cansado. Ese día había tenido que dedicar mucho tiempo a la consejería. Le doy mucha importancia a la tarea de aconsejar. Creo en la eficacia del ministerio de consejería que se realiza de buena fe. Pero también estoy convencido de que la falta de oración es la principal razón por la cual en la actualidad los cristianos necesitan tanta consejería en su vida. Cuando la gente pasa tiempo con la palabra de Dios, medita en ella y ora sobre ella, reconociéndola, la misma palabra viene a ser su consejera. De pronto la mujer sentada frente a mí me hizo reaccionar con su declaración y quedé bien despierto. Lo único que quiero de él es que sea un hombre, nada más que un hombre. Me senté derecho y la miré. Luego lo miré a él. La expresión de ella reflejaba un deseo sincero de su parte. Su esposo había ejercido poco liderazgo en el hogar. A raíz de eso, los hijos habían perdido todo respeto hacia él. El mayor se había habituado a burlarse de su padre en forma descarada. Los otros hijos estaban todavía bajo el control de la madre, pero solo en forma precaria. Ellos la irritaban con frecuencia escapándose. La mujer trabajaba para contribuir a mejorar los ingresos de la casa, porque su esposo no se preocupaba por tener una ocupación mejor remunerada. Él hubiera podido lograr esa ocupación con solo proponérselo. Ella era a la vez la que disciplinaba y ayudaba a cada uno de sus hijos y además ganaba parte del sustento familiar, lo que la hacía sentir abrumada con sus muchas responsabilidades. Otra falla en la vida de ellos es que no hacían las cosas con espontaneidad ni en lo marital, ni en lo recreacional, ni en lo sexual. Si ella quería algo picante, él le daba granitos de arena. Si quería algo romántico y estimulante, él le ofrecía repetición y aburrimiento. Ahora ella había presentado su caso. Había declarado sus deseos. Todo lo que quiero de él es que sea un hombre. Tan solo eso. Un hombre. Lo miré de soslayo y le dije: ¿usted la escuchó? Quiere un hombre. ¿Puede usted dárselo? Lo quiere a usted. Él me miró un par de veces. Nuestras miradas se encontraron. Luego miró hacia otra parte. Se puso a mirar el techo por un largo tiempo. Largo rato. El silencio era como el piso. Se acrecentaba la sensación de dureza, crecía la tensión. El silencio se hizo tan fuerte que era casi ensordecedor. Pero recordé que debía dejarle hablar primero. Era él quien debía una respuesta. Nunca antes había sido forzado a decidir. Sus padres siempre habían contestado por él. A través de los años su esposa había aprendido a hacer las cosas por él. Ella siempre tenía que buscar el equilibrio, tanto en público como en privado, permitiendo que quedara oculto detrás de las respuestas que ella daba. Pero ahora, después de 2 décadas de escuela, matrimonio, hijos y trabajo, este hombre iba a tener que contestar por sí mismo. Sus padres no podían hacerlo. Ella no quería.
Hay dos respuestas que todo hombre debe enfrentar. Y no solo enfrentar, sino también responder. La primera y más importante de toda la vida es: ¿qué piensas de Cristo? La segunda es: ¿serás o no un hombre? Ya era tarde. La oficina estaba sofocante, pero la tendencia a dormitar había pasado y había sido reemplazada por una agudeza como el filo de una navaja que invadía la sala. Aquí estaba un hombre en el límite. Su respuesta requería hombría. La honradez, veracidad, fe, humildad, valor, amor, gracia. Todas esas características de la hombría eran requeridas ahora desde la profundidad de su carácter. Aquí, en la presencia de su esposa, su Dios y su pastor, se veía enfrentado a la pregunta: ¿serás un hombre? Sus ojos se movieron desde el cielo raso hacia abajo en forma reacia y se detuvieron con lentitud sobre la cara de su esposa. Ellos estaban sentados no frente a frente, ni cara a cara, sino alma a alma. Era evidente que él estaba luchando con la respuesta. Sus palabras, cuando alcanzó a pronunciarlas, fueron apenas un murmullo desvanecido, pero resonaron como un trueno en aquella habitación. Intentaré serlo. El rostro de ella se llenó de felicidad. Las lágrimas le brotaron con fuerza y se acercó a él para abrazarlo. Lo tomó con firmeza, lo apretó y mostró por él un interés tal como si se tratase de un amante perdido que regresaba después de mucho tiempo. Él iba a intentarlo. El hijo pródigo había estado en un país lejano. Ahora había vuelto en sí y retomaba el hogar. Iba a intentarlo. ¿Qué otra cosa podía pedir una mujer? Ya tenía algo con qué vivir contenta. Su esposo se había expresado no en forma superficial, sino con el impulso de toda su vida, con toda la profundidad de su alma. Había considerado la pregunta, había confrontado la situación y, por último, había expresado la decisión que había tomado. La condición de hombre no es un hecho mágico, es un proceso de construcción. No se puede producir en forma instantánea por la agitación de una varita mágica. No es como tocar un botón y encender la luz. Es construir ladrillo sobre ladrillo, línea sobre línea, precepto sobre precepto, decisión sobre decisión. La Biblia dice que en todas partes a donde fue Abraham, edificó su altar y armó sus tiendas. Actualmente hay muchos hombres que hacen lo contrario. Edifican sus tiendas y arman sus altares. Dedican demasiado tiempo a las cosas temporales y muy poco a las eternas. Demasiado tiempo para edificar la personalidad y apenas un poco de tiempo para ajustar el carácter. Esto es una perversión de los principios divinos. Usted puede ajustar la personalidad, pero debe edificar el carácter. Uno de mis héroes de la fe, W.T. Gastón, una vez me dijo algo que nunca he olvidado. Cuando el encanto se desvanece, no le queda otra cosa que su carácter. Es el anhelo de toda mujer tener en la casa un hombre de carácter. Es la necesidad de todo niño tener un hombre en el timón. Es la necesidad de cada iglesia tener hombres cabales en el trabajo del ministerio. Usted puede obtener espiritualidad de las mujeres de la iglesia, pero la fuerza la obtendrá de los hombres. Lo mismo sucede en un hogar y en una nación. Las iglesias, los hogares y las naciones son tan fuertes como lo son sus hombres. El mandamiento de nuestro Padre Celestial es que tengamos la semejanza de Cristo, y Cristo mismo oró al Padre para que nos dé su propio espíritu para que produzca su vida en nosotros. Ya lo dije antes y quiero repetirlo. La hombría y la semejanza a Cristo son sinónimos. El hombre ha conquistado las montañas, los océanos y aún el espacio lejano. Pero el logro más grande de todos tiene lugar cuando el hombre se conquista a sí mismo. Mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 16:32.
La hombría y la semejanza a Cristo son sinónimos. Sea un hombre. Viva. Viva Tina. Viva toda vida de hombría al máximo. Epílogo. Especializándome en hombres. Ben Kingslow, coanimador del Club 700, y yo estábamos sentados desayunando en el salón polo del Hotel Beverly Hills. Por su lujo, es el tipo de lugar al que uno iría solo una vez en la vida, si es que puede ir. Ben, que era mi invitado, había pedido carne asada y huevos. Ben es un amigo, un hermano y un hombre cabal. Mientras permanecíamos sentados en los elegantes ambientes, disfrutando los beneficios de tener un teléfono sobre la mesa y mozos que nunca permitían que el café se enfriara o el vaso de agua quedara vacío, estábamos hablando de las cosas tremendas que Dios había hecho en nuestras familias. El Señor había enriquecido las relaciones con nuestra esposa y con nuestros hijos a tal punto que estábamos agradecidos. Hubo una pausa en la conversación. Los dos nos habíamos sentado allí en agradable y fraternal comodidad, disfrutando cada uno la compañía del otro, cuando de pronto Ben se pasó la servilleta por la cara y se detuvo un momento. ¿Qué sucedió?, le pregunté en voz muy baja. Se recuperó rápidamente, pero me miró con una seriedad tal que nunca he olvidado. Quiero contarle algo, comenzó a decir muy despacio. Hubo un tiempo en mi vida en que yo no tenía nada, y quería algo, hombre, y lo quería de cualquier forma. ¿Puede creerme que hubo un momento en que yo hubiera vendido a mi esposa a la prostitución, enseñado a mis hijos a robar y no hubiera hecho otra cosa que sentarme en un lugar como este viendo a gente famosa y sintiéndome alguien? Yo pensaba que esa clase de poder y de prestigio eran las respuestas que necesitaba. No se imagina por qué caminos anduve. Viví como en un infierno, experimenté el sufrimiento, conocí la profundidad de la pena. Mi vida no era nada. Yo no era nada. Y pensar que para tenerlo todo, lo único que tuve que hacer fue entregar mi vida a Jesucristo. Ben estaba disfrutando algo de la vida de su tierra prometida. Por cierto, no era el disfrute de mi invitación o un desayuno fantástico. Era, en cambio, el hecho de la forma en que toda su vida, su familia, su ocupación, su autoimagen habían cambiado en forma total. Lo cierto es que Ben no está solo en esto. Hombres, la vida de la tierra prometida es para todos nosotros, si tan solo podemos entender la manera de llegar allí. Mi deseo por señalarles el camino ha sido intenso. Al comienzo del libro describí aquel memorable encuentro de hombres en Oregón. Lo que sucedió allí avivó las ascuas de mi corazón, convirtiéndolas en una abrasadora llama. Quería alcanzar a los hombres por toda la nación y aún más allá. Durante los meses que siguieron, en medio de todas mis otras ocupaciones, continué realizando reuniones y retiros. Observé que en todas las partes donde hablaba, los hombres responden a los mandatos de Cristo y experimentan un cambio real en sus vidas. El mismo carácter de Cristo comenzó a manifestarse en ellos. En mi corazón yo sabía que Dios me estaba llamando a un ministerio para lograr la hombría del hombre, ordenando a los hombres que obedezcan al Señor. Algunos meses después, en mayo de 1980, estaba hablando en una conferencia nacional en Pittsburgh. Era sábado y era la última noche de una larga conferencia de una semana, y la reunión tenía una nutrida concurrencia de alrededor de 2.500 personas. Esa noche, en la mitad de mi mensaje, me detuve, miré a la audiencia y luego en forma espontánea y ferviente dije impulsivamente: oren por mí para que Dios me entregue para un ministerio nacional a los hombres. La respuesta fue como si una corriente eléctrica hubiera recorrido la habitación. De inmediato se oyó batir palmas, algunos se arrojaron a sus pies y por todas partes la gente comenzó a orar. Sus corazones habían confirmado que el ministerio era necesitado en forma urgente.
En noviembre de ese año, mi esposa y yo tuvimos una reunión en un lugar en Huntington Beach con amigos y otros que creyeron que Dios me estaba llamando a un ministerio para los hombres. Fue una reunión de oración intercesora y mientras ellos oraban, un sentir comenzó a pulsarse en sus oraciones, que Dios me capacitaría para ministrar a 10,000 hombres durante el siguiente año 1981. Mientras oraban, se hizo evidente que el Espíritu Santo hablaba y yo recibí el mensaje como una meta dada por Dios. Durante los 3 primeros meses de 1981, mi vida estaba tan ocupada que era increíble. Atendía 2 emisoras de televisión, era gerente de relaciones públicas de una escuela de servicio, ministro senior de una parroquia y, además, dirigía las reuniones de hombres. Era más que demasiado para mí. Pero, por la gracia de Dios, estaba haciendo todo eso y las cosas parecían prosperar. Nancy y yo planeamos realizar el 24 de abril de 1981 una reunión con todos los que apoyaban nuestro ministerio en el Marriott Hotel en Newport Beach. Queríamos que ellos supieran lo que había estado sucediendo y cuáles eran nuestros planes futuros. George Otis dijo que tenía una palabra para nosotros y voló desde Chicago en su viaje a Israel. Yo sabía así, por medio de esa desacostumbrada ruta, que algo importante estaba por suceder. Fue una reunión muy agradable y las cosas avanzaban suavemente. Todos parecían contentos con todo lo relacionado con las actividades del ministerio. Entonces George Otis comenzó a hablar con toda su perspicacia profética y dio su declaración. Parecía como si mi vida se abriera delante de mis propios ojos. Había pasado más de 30 años desde la noche en que Dios me ungió para predicar el evangelio. Desde entonces no había experimentado algo parecido a lo que me estaba sucediendo en ese momento. En aquella ocasión, hacía 30 años, había perdido por más de 1 hora toda noción del tiempo y del espacio, mientras el Señor derramaba su amor, gracia, poder y unción sobre mí. Ahora, era como si yo estuviera siendo llamado de nuevo al ministerio. Hubo una frase de las que dijo George que realmente traspasó mi corazón. Este ministerio está corriendo con atraso. Esas palabras fueron dentro de mí como un bisturí que realizara una operación a corazón abierto. Antes que pasaran 24 horas, yo había escrito cartas de renuncia a todos los cargos que desempeñaba, liberándome de todos mis otros compromisos. Había llegado el tiempo de especializarme en los hombres. La mañana del domingo, Nancy y yo fuimos a la iglesia donde yo era todavía el pastor más antiguo. Cuando me llegó el turno de hablar, miré con calma a la congregación por un momento y luego comencé diciendo: este podrá ser uno de los servicios más fuera de lo común en que usted jamás haya estado, por cuanto al marcharme no me encontrarán en la parte de atrás. Este es mi último servicio. Dios me ha dicho que estoy corriendo con atraso y necesito adelantarme. Por cierto que después de la oración de bendición, Nancy y yo nos fuimos. Amamos a esos hermanos y hermanas, pero tuvimos que responder a las directivas de Dios. Duro, decisivo, valeroso. Hay una diferencia entre leer la Biblia y vivirla. Tanta diferencia como la que existe entre el cielo e infierno, entre Egipto y Canaán. El lunes siguiente tomé mi máquina de escribir, la llevé a mi habitación de trabajo y empecé a ponerme al día. Durante esa semana varias personas nos dijeron que no deberíamos comenzar un ministerio ahora, pues la economía estaba mal, teníamos demasiada edad, nunca lo podríamos hacer, deberíamos pensar en retirarnos y un lodazal de otros comentarios negativos. Y no obstante, lo estamos haciendo. Mejor dicho, Dios lo está haciendo. Después de esa liberación que tuvo lugar en abril, el ministerio tomó un gigantesco impulso. De unas pocas docenas de hombres, el Señor envió 600 en Virginia Beach, 900 en el salón de baile del Hyatt Regency en Milwaukee, 1000 en la Expo Center de Chicago, alrededor de 1500 en el Soldiers and Sailors Memorial Hall de Pittsburgh
y así en otros. En Virginia Beach, Ben Kinglow tenía el sentir de orar por nosotros para que pudiéramos ministrar personalmente a 10,000 hombres en 1982. Eso significaba un aumento de 10 veces más con respecto al año anterior. Al escribir esto, con una asistencia de 2,000 y 3,000 hombres en muchas de nuestras reuniones, estamos viendo ya el cumplimiento de esa meta. Desde que llevé la máquina de escribir a mi cuarto de trabajo y di comienzo a mi tarea, hemos experimentado también allí un sensible crecimiento. En julio de ese año teníamos otras 2 personas que nos ayudaban y nos mudamos al garage para trabajar. No hay nada parecido a hacer el dictado de correspondencia desde el asiento delantero de un auto o contestar las llamadas telefónicas sentado sobre una máquina de lavar y secar ropa. Pero después de 2 meses crecimos todavía más y en septiembre tuvimos que mudarnos a unas oficinas en la ciudad de Corona del Mar. Desde entonces habíamos agregado 3 veces más de espacio y de personal. He observado cómo hombres de diferentes esferas de la vida llegaban a nuestras reuniones con una modalidad humana determinada y se iban con otra diferente. Los mandamientos de Dios producen el mismo resultado en cada hombre, quien quiera que sea o donde quiera que esté. Sus cartas y pedidos de oración me mantienen informado con lo que está pasando. El Señor se está moviendo los corazones de los hombres de una manera en que solo Él puede hacerlo. Yo le estoy muy agradecido por ser una parte de ese propósito. En una reunión reciente de hombres y mujeres fue de interés vital para mí el ver docenas de mujeres relatar en forma abierta y alegre los cambios que tuvieron lugar en sus hombres. Mi esposa Nancy y yo íbamos en el auto de regreso de la reunión a casa. Yo había ministrado acerca de las posibilidades que tienen todos los hombres y mujeres de vivir las experiencias de la tierra de Canaán. Nancy me explicaba con cierta excitación un nuevo enfoque que había recibido durante esa reunión acerca de la enseñanza relacionada con Canaán. Cuando estabas hablando, dijo, de pronto descubrí que la Biblia dice que los israelitas no entraron en Canaán porque no tenían fe. Creo que me di cuenta del porqué. En Egipto los israelitas habían vivido en esclavitud y pobreza. Se los hizo sentir como seres inferiores, indignos e inseguros. La razón por la cual invocaban a Dios era porque querían salir de su miseria. Pero cuando fue el tiempo de entrar a Canaán tenían temor. Enviaron espías a la tierra y luego aceptaron el informe negativo que ellos presentaron en lugar de aceptar las promesas de Dios. Aunque sabían que Dios era su Dios, el que los había librado de Egipto, no podían entrar en Canaán. Creo que fue a causa de su pobre autoimagen de indignidad e inferioridad. Ellos no podían creer que Dios les daría todo lo que les había prometido. Puedo ver ahora lo que estuviste diciendo, continuó Nancy, muy entusiasmada. Esa generación, con su pobre autoimagen, tenía que morir en el desierto y una nueva generación que nunca había estado en Egipto entraría en Canaán. Era la manera como también sucede con nosotros. Tenemos que morir a esa vieja autoimagen que el mundo, el diablo y el pecado han estampado en nuestro corazón y en nuestra mente. Por esa razón los hombres necesitan tener un cambio, la nueva imagen de Jesucristo grabada en ellas para que puedan entrar en la tierra de Canaán. Asegúrate de que entiendan, dijo ella con firmeza mientras tomaba mi brazo, que Jesucristo les dará una imagen totalmente nueva y completa de sí mismos, creada por la palabra, por el poder del Espíritu Santo. Entonces sí estarán capacitados para recibir todas las promesas de Dios para ellos. Y eso es exactamente lo que yo estoy haciendo. Ben Kinglow se sentó en el salón Polo Lounge Room con una nueva imagen de sí mismo. Lo que Jesucristo le dio porque Ben estaba permitiendo al Espíritu Santo renovar el espíritu de su mente con la autoridad de la palabra de Dios. Y eso hizo de él un hombre nuevo. Dios puede hacer lo mismo por usted. Arrepiéntase de sus pecados, aléjese de ellos ahora.
Si nunca le ha pedido a Jesucristo que le perdone sus pecados, ahora es el momento y este es el lugar. Si usted cree en su corazón que Jesús es el Señor, pero nunca lo ha confesado con su boca, este es el momento para hacerlo. El capítulo 10 de Romanos dice que el hombre cree con el corazón y es hecho justo, y lo confiesa con la lengua y tiene la salvación. Por lo tanto, diga estas palabras en voz fuerte allí en el lugar donde se encuentra. En este momento, sin ninguna vergüenza o impedimento, sin ninguna vacilación, enfrente de todos lo que conozco, familia, amigos y vecinos, confieso que Jesucristo es mi Salvador personal. Creo que en el momento en que se lo pedí, Jesucristo me perdonó de todos mis pecados y envió su Espíritu a mi corazón. Que los ángeles se regocijen ahora por mis palabras, porque declaro sobre la tierra que Jesucristo es Señor y lo declaro para la gloria de Dios el Padre. Que el diablo tiemble por mis palabras. Confieso en público que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino del cielo a la tierra, fue nacido de una virgen y vivió una vida sin pecado. Anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. Fue a la cruz y murió por los pecados del mundo, después de lo cual pusieron en un sepulcro. Pero se levantó de la muerte. En este mismo momento en que oro, Él está sentado a la mano derecha del Padre en los cielos. En este momento, por medio de su Espíritu en mí, tengo su victoria sobre el sepulcro, la muerte, el infierno, el mundo, la carne, el diablo, y lo alabo por esto. Ahora, Señor, te ruego que operes cambios milagrosos en mi vida entera, creyendo que tú me contestarás. Te alabo ahora por esto. Amigo, en esta confesión y oración, usted acaba de obedecer a Dios. Creo que Dios contestará su oración y producirá poderosos cambios en su mente, corazón, alma, cuerpo y en su vida entera. En este momento estoy creyendo en las promesas de Dios para usted. No permita que nadie intente crear un mundo para usted. Cuando lo hagan, siempre lo harán demasiado pequeño. Dios es un Dios grande y tiene grandes planes para usted. Disfrute de la tierra de Canaán en la totalidad de su vida. Matrimonio, parientes, profesión, finanzas, educación. Sí, en cada área de su vida. Sea un hombre, viva la vida de la hombría al máximo. La semejanza a Cristo. Amén. Gracias.